Michoacán es mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy estamos en nuestro segundo día de capacitación con la Universidad Tecnológica de Morelia, con el con el doctor Jaime Fabián González Figueroa y el licenciado Jonathan Moreno Jaramillo, licenciado en gastronomía. El día de hoy tenemos el tema de la cocina tradicional en el entorno actual, el cual va a ser impartido por nuestro maestro y nuestro gastrónomo en el tema, el tema de la cocina tradicional en el entorno actual. Sin más preámbulos, les cedo el uso de la voz. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a agradecer a todas las personas que nos estén viendo ahorita, ya sea en vivo o después en la grabación. Vamos a hablar un poquito de la manera en que la cocina tradicional se mueve o tiene que ver o impacta en el entorno actual, principalmente obviamente de los temas gastronómicos, turísticos y culturales en general, ¿no? Entonces, pues vamos allá, la primera. Sí, lo primero que hay que hacer es como definir de alguna manera una cocina tradicional, es decir, cómo se forma, de dónde viene, qué es, porque eso nos da digamos, un marco para poder nosotros ubicar las zonas de impacto, ¿no? Digamos así, a grandes rasgos, resumiendo, una civilización cuando se va en un tiempo, digamos, primitivo, es decir, hace miles de años, siempre buscan estas civilizaciones un lugar, obviamente, donde tengan recursos. Entonces vemos los grandes asentamientos siempre en lugares cercanos al agua. Estos lugares cercanos al agua es porque de esa manera pueden tener formas pues de buscar y consumir alimento. Este alimento, que va a ser su recurso primario, va a tener una cierta singularidad con respecto a lo de las otras civilizaciones que se están forjando. Es decir, podemos diferenciar a grandes rasgos la zona de América, los asentamientos en América, por ejemplo, con el maíz, los asentamientos en Asia con el arroz, los asentamientos en Europa y África con el trigo, y así, ¿no? Entonces, ¿por qué nos basamos tanto en los cereales? Porque el cereal es un producto que se puede conservar durante mucho tiempo y que ha tenido un contenido calórico energético bastante importante, por lo tanto, pues ha sido base de la alimentación en muchos de estos asentamientos. Entonces, estas singularidades van creando poco a poco una forma de diferenciar cada pueblo. Después, la forma en que cada pueblo manipula estos elementos que se encuentran en su entorno van dando más singularidad todavía. Es decir, dentro de América, a pesar de que todos los asentamientos están basados en maíz, hay algunos que lo hacen de alguna manera, otros de otra, y así. Entonces, esto va separando o segmentando aún más cada uno de estos asentamientos, ¿no? Después de eso, pues viene obviamente la parte hedónica, la parte de la transmisión y todo esto. Entonces, las técnicas, los conocimientos, las formas de aplicación, los métodos y digamos, en general, las recetas se van modificando de acuerdo al gusto, de acuerdo a las necesidades de cada una de las poblaciones, y eso va separando del resto. Es decir, no es lo mismo una alimentación en Michoacán que una alimentación en Oaxaca, a pesar de que pues compartimos más o menos las mismas zonas, ¿no? Entonces, esto nos va haciendo una diferencia local en cada uno de estos segmentos poblacionales, lo cual origina que cada quien tenga, digamos, su propio cúmulo de conocimiento gastronómico en este caso. Ese cúmulo de conocimiento gastronómico se va pasando de generación en generación, lo que lo convierte en un patrimonio, es decir, un patrimonio culinario, y ese patrimonio culinario es lo que después se empieza a formar ya una cocina tradicional. ¿Por qué? Porque la tradición es que se cocine de esa manera, ese producto, con esa forma, con esa técnica, con ese método, y para dar ciertos resultados. Obviamente aquí intervienen poco a poco, pues, temas religiosos, temas festivos, temas, ya más de carácter meramente por placer, temas de necesidad, temas de temporalidad. Entonces, todo eso que va influyendo va formando poco a poco lo que conocemos como una cocina tradicional. Es decir, son todas aquellas formas que se han transmitido de generación en generación de cocinar un producto de cierta manera y que le dan identidad a cierto segmento poblacional. Es decir, el pueblo puede identificarse con su comida, puede buscar una identidad y puede sentir pertenencia con un platillo. Sí, entonces
le paso la palabra aquí a Jonathan. Y ahí es donde radica la parte de la importancia en la identidad cultural y gastronómica. Ya hablaba el chef que toda esta parte pues viene de antes, ¿no? Viene de la época prehispánica. Y todo va identificado y va aislado o asociado con el tema de la religión, con el tema de las tradiciones, con el tema de los usos y costumbres. Y esto va generando una identidad, ya sea en un estado, en un municipio, en una comunidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Michoacán, el tema del Día de Muertos, que está identificado con ciertos platillos endémicos de la región, con ciertos usos y costumbres, con ciertas actividades religiosas, ¿no? Que va generando esa identidad y que va diferenciando un estado, un municipio, una ciudad del resto y se va identificando. Por ejemplo, en lo que tiene que ver allá en el oriente de Michoacán, en los Mazahuas, por ejemplo, tienen una actividad cultural específica relacionada con la Virgen de Guadalupe, que es el 15 de agosto y que es lo del 12 de diciembre, que generan ciertos platillos endémicos, ciertos tipos de pan, una bebida muy específica que se llama sende, que se hace a partir de la fermentación del maíz, se obtiene como una especie como de pinole y después se hace como una especie como de atole y después de eso se procede a fermentar y esa es parte de su identidad cultural que va generando pues esa comunidad, por ejemplo, del oriente de Michoacán. Entonces, cada platillo va correlacionado con el entorno inmediato y todo lo que implica el entorno inmediato, desde su religión hasta sus usos y costumbres. No sé si quieres mencionar algo más, Che. Sí, pues bueno, a lo que mencionábamos que tanto influye la parte del hedónica, es decir, de qué manera la persona que va a transformar el alimento siente la necesidad por placer, es decir, porque se la va a comer o porque la va a compartir con sus compañeros de comunidad o sus seres queridos, sus familiares o quien sea que la vaya a compartir. Pero también, pues obviamente las restricciones, como menciona Jonathan, las restricciones o las tendencias que puede traer una fiesta religiosa. Entonces, esto nos va a traer algo muy importante para todos digamos, las zonas naturales, sobre todo en México, que están tratando ahorita de fomentar su cocina tradicional, que es la cosmovisión, es decir, la forma en la que el pueblo ve o siente esa manifestación cultural, en este caso la comida, con respecto a la forma en la que ellos perciben la vida, ¿no? Entonces, en el entorno actual es muy común que nos rechazan el aprendizaje de la cocina tradicional a las personas que vivimos en zonas urbanas o a las personas que no crecimos en ese entorno. ¿Por qué? Pues porque sienten que no compartimos su creencia. Entonces, al no compartir su creencia, de alguna manera no nos hace dignos, pues, ¿no? De tener ese conocimiento. Entonces, nosotros, pues, como formadores de profesionales, es lo que estamos tratando ahorita de hacer, tratando de buscar la forma en la que nosotros podamos enseñar en un espacio académico este tipo de conocimientos, tanto la percepción como la técnica, como todo lo que involucre, para que el estudiante pueda ser realmente considerado digno dentro de la otra comunidad de poseer ese conocimiento. O sea, no solamente de que lo cocine en un restaurante, sino que también lo pueda fomentar como parte de esa comunidad sin haber vivido ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Pasamos allá. Lo siguiente. Y bueno, vamos a platicar un poco de los desafíos de la cocina tradicional, que uno de los más importantes es el tema de la industrialización y la homogenización. ¿A qué se refiere esto? Pues tiene referencia a todo lo que tiene que ver con la producción en masa, que ha desplazado pues muchos ingredientes y métodos artesanales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la bebida del Sende, si nosotros la industrializáramos y la hiciéramos pues solamente todos los días, tendrían que llevar conservantes y otros procesos pues solamente para que la bebida durara y se preservara, pues evidentemente todos los procesos artesanales que sufre la bebida se irían modificando con el paso del tiempo. Y eso evidentemente a su vez generaría que la bebida no tuviera el mismo sentido de pertenencia que tiene la comunidad, que la bebida pues solamente perdiera el sabor auténtico de la comunidad, que la gente no se sintiera identificada con la misma bebida, ¿no? Porque al final cada uno, como mencionábamos, la importancia de la identidad, o sea, al final la gente lo que busca es el sentido de pertenencia que mencionaba el chef Fabián, que nosotros buscamos transmitir ese sentido de pertenencia a los estudiantes para que puedan pues valorar
lo que se está elaborando, ¿no? Al final, industrializar y homogenizar procesos es complejo en referencia a la cocina tradicional porque desplaza muchos procesos artesanales que al final son vitales o importantes para la comunidad y que van perdiendo ese sentido de pertenencia al industrializar. No sé qué más quieras mencionar, Che. Sí, bueno, De esa parte. y eso trae como consecuencia un cambio de hábito pues general, ¿no? En forma de vida, incluyendo obviamente la forma de alimentación. Y no solamente la forma de comer, sino la forma de producir el alimento. Y eso lo podemos ver desde cosas bien simples, como por ejemplo un chile guajillo, un chile guajillo, por ejemplo, que en su, digamos, forma artesanal de elaboración, tenías que tener un mirasol madurado en la planta, lento, hasta que estuviera en un punto ya rojo. Una vez que tienes el chile maduro, después hay que secarlo al sol sobre un petate. Entonces, es un proceso que toma mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Acelerar el proceso de maduración con el uso de calor y después meterlo en un horno a deshidratar y en 2 días tienes lo que deberías tener en un mes. Entonces, ese proceso acelerado obviamente nos da un producto con diferentes Características organolépticas, ¿no? así es, características organolépticas y eso pues no siempre es positivo porque los productos cuando son acelerados por lo general son malos. Entonces, eso aparte de que se pierde la técnica como tal, que es parte de la formación, digamos, tradicional de la cocina, pues nos saca, ¿no? del producto que es y además pues obviamente trae consecuencias en muchos casos a la salud, como en el caso cuando se inyectan hormonas o se agregan cualquier tipo de acelerantes o mejorantes, ese tipo de cosas, pues obviamente trae esas consecuencias. Entonces, al basarnos en una cocina tradicional, lo que se busca es rescatar todo este tipo de formas o técnicas y métodos de elaboración y producción, pero también hay que tomar en cuenta que para un sector productivo pues es mucho mejor que el producto salga rápido. ¿Por qué? Pues porque tienen producto más rápido, con menos costo y para venta, ¿no? Y en masa. En masa, así es. Entonces, pues de alguna manera hay que equilibrar ese tipo de cosas porque pues el productor pierde, pero la cultura gana. Entonces, ¿para hacia dónde nos vamos, no? Y es lo que mencionaba el tema de los chiles, ¿no? Al final el resultado del producto va a ser distinto. Un mole con un chile con un proceso acelerado, el sabor va a ser distinto. Obviamente se van perdiendo las propiedades organolépticas que ya mencionábamos. Por ejemplo, los jitomates, cuando tienen una maduración acelerada, si ustedes lo muelen y hacen una salsa, no tienen el mismo sabor ni la misma intensidad que tiene un jitomate, pues obviamente que pasa por un proceso de maduración como corresponde a su ciclo, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todos estos factores que al final van a intervenir al lado del resultado final, y es lo que busca pues obviamente la cocina tradicional, el respeto hacia el uso de los ingredientes y los métodos y técnicas para obtener un resultado pues obviamente final, ¿no? Que eso es lo que busca. Así es. Y incluso en elaboraciones tan, digamos, comunes como una barbacoa, o sea, si ahorita salimos, nos podemos encontrar 50 barbacoas de aquí a la universidad, ¿no? Yo creo, y ninguna está hecha como una barbacoa, pues, o sea, la barbacoa es una técnica en un horno de piso, todas estas están hechas normalmente en una vaporera. Ese tipo de cosas parecen no afectar, pero obviamente el resultado no es el mismo, o sea, cuando uno prueba una barbacoa realmente hecha en una técnica como esa, la de diferencia es enorme. Entonces, se entiende, ¿no? Que la mayoría de los productores que estamos mencionando, en este caso de barbacoa, pues no van a tener un horno de piso a lo mejor pues donde producir y no van a tener el tiempo porque es un proceso de 25, 30 horas, a diferencia de unas 4 o 5, ¿no? Que se llevan en una vaporera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que de alguna manera transforman, pero si lo dejamos pasar, el conocimiento se pierde y la técnica se pierde y es cuando empieza a fallar, pues uno como protector de su propio patrimonio le empieza a sacar mal a la cultura, ¿no? Vamos al Siguiente. Puede entrar también otra parte importante, la pérdida de los ingredientes y las técnicas, ¿no? Y aquí entra pues el desinterés también que tienen las nuevas generaciones. Muchas veces los ingredientes autóctonos de la región se van perdiendo pues solamente por cambios climatológicos, el uso malo de suelos, entre otros factores que intervienen obviamente el que ya no existan ese tipo de ingredientes. Y el tipo de técnicas pues solamente influyen que las nuevas generaciones tristemente
o muchas de las personas buscan, pues bueno, una vida mejor fuera de su comunidad, y al buscar eso empieza el desinterés con respecto de las tradiciones que se transmiten de generación en generación, ¿no? Que es una parte fundamental, pues obviamente en las comunidades. Yo tuve la oportunidad de estar en una comunidad durante un año realizando una tesis. Entonces, durante ese tiempo, pues bueno, las personas mayores comentaban esa parte, que muchos de los jóvenes ya no tienen el interés por aprender pues todas sus costumbres que tienen, ya sea religiosas o el tema de, pues, solamente de la cocina propiamente, ¿no? Y ya no saben cómo reproducir, por ejemplo, la bebida que mencionaba, ya no conocen el proceso de la mayordomía y todos los procesos de usos y costumbres que tienen en esa comunidad, y poco a poco eso va, pues bueno, se va perdiendo. Esas técnicas que tienen exclusivas en la meseta purépecha, en otras regiones, pues se van perdiendo por la falta de interés de los jóvenes o por buscar, pues bueno, cambiar al lugar, pues, de origen. ¿O qué opinas, Che? Sí, efectivamente, y hay cosas tan cotidianas, elementos como por ejemplo la tortilla, que prácticamente todos comemos tortilla todos los días, y es algo que ya es una técnica que se está perdiendo totalmente, porque muy pocas personas saben hacer tortillas. Ahora se lo dejamos a la máquina, o cuando buscamos lo que se denomina coloquialmente como tortilla de comal, son tortillas que se hacen con prensa, ¿no? Entonces, el molido en metate, la torteada a mano, todo ese tipo de técnicas, solamente los vemos en comunidades como que están muy cerradas con su cultura, y que de alguna manera no se comparte, porque esa es otra de las cosas importantes aquí a la hora de perder el conocimiento, que no solamente es el desinterés, sino también eh, los celos, ¿no?, de las personas que poseen este conocimiento y que no lo quieren compartir. Y las personas que lo quieren compartir, de repente no tienen un espacio donde hacerlo. Entonces, pues eso es principalmente lo que estamos ahorita buscando. Estamos ya por iniciar, ¿verdad?, el programa educativo de una maestría en cocina tradicional. ¿Quieres hablar de eso? Pues sí, El el comercial. espacio de apropiación del comercial les platicamos, estamos, pues bueno, construyendo una maestría que esté enfocado con el tema de la revalorización, pues solamente de la cultura gastronómica, que esté enfocada en Michoacán, que podamos proyectar por medio de los jóvenes, pues bueno, este aprendizaje ancestral, que al final, pues bueno, es una tradición, una costumbre, algo tradicional nunca va a pasar de moda, porque al final es un producto, un proceso que siempre se va a llevar a cabo toda la vida. Algo de tendencia, pues tiene una durabilidad, ¿no? Entonces, realmente todo lo que tiene que ver con usos y costumbres jamás pasa de moda, pero una tendencia sí. Entonces, nosotros creemos fielmente que el hecho de que los jóvenes conozcan sus bases, conozcan la tradición, conozcan la identidad, se identifiquen con esos productos, con esas recetas, pues bueno, va a proyectar a México en el mundo, no solamente aquí dentro, ¿no? Hace unos años vino un chef francés y les decía, chavos, aprendan lo de México para que proyecten lo que ustedes conocen. No quieran aprender cocina francesa si no dominan lo que tienen dentro de su país. Sí, y aquí, bueno, ya se creó ya la universidad, dentro de la universidad indígena, el programa de cocina tradicional. Entonces, eso nos va a empezar a crear generaciones de egresados como licenciados en cocina tradicional, además de los licenciados en gastronomía, pues que tenemos ya en muchas escuelas. Y eso, pues, queremos que esas personas, dentro de todos esos egresados, los que estén interesados en buscar un conocimiento de cocina tradicional, pues puedan tomarlo ahí con nosotros como un posgrado. Y bueno, eso es para mantener sobre todo vigente el conocimiento gastronómico tradicional, evitar que se pierda, y darle un espacio a todas aquellas personas que poseen este conocimiento y que de verdad quieren transmitirlo. Porque como les menciono, la mayoría de los casos, por celos o por otras cosas, no se transmite. También existe el problema de la cotidianidad con la que se toma este tipo de conocimientos. Es decir, personas que por 3 o 4 generaciones se transmitieron, digamos, un mole, por poner un ejemplo, y ese mole, por sentirlo como algo cotidiano dentro de las fiestas de esta familia, jamás nadie tomó el apunte de la receta. Entonces, al final, cuando la última persona que tenía el conocimiento deja de estar,
el conocimiento se perdió. ¿Por qué? Pues porque nadie lo escribió. Y hasta después de que ya se perdió el conocimiento, las personas de esa familia se ponen a reflexionar, lo hubiéramos apuntado, o sea, hubiéramos tomado la receta. Y eso pasa muchísimo, o sea, no es algo así como tan aislado, eso pasa mucho, y así es como se pierden muchos conocimientos. Y de hecho, nos ha pasado que buscamos alguna planta que está mencionada en una receta vieja, y de repente la planta ya no la encontramos. ¿Por qué? Porque al desaparecer la receta, al desaparecer este conocimiento, la planta la dejaron de producir, y entonces la planta ya quién sabe dónde está. Y de esa manera se pierde también, digamos, pues en este caso seres vivos, ¿no? Que, bueno, para el entender gastronómico, pues nosotros los usamos para cocinar, pero no por eso pues vamos a desentendernos de la importancia biológica que tiene este ser, ¿no? Sí. Bueno, y dentro de las oportunidades y estrategias para su preservación, pues es la parte de la revalorización cultural y que es lo que mencionábamos, el buscar, pues solamente buscar esa identidad gastronómica, no solamente producir y decir que hacemos una receta, sino que sientan el sentido de pertenencia, que es algo muy importante. Hemos tenido la oportunidad de que cocinas tradicionales estén ahí en la universidad y es lo que mencionan, que para ellos cocinar no es solamente reproducir una receta, sino es pues parte de su vida, y habla de la cosmovisión y cómo perciben el entorno y lo que sienten al estar transmitiendo sus conocimientos y al estar cocinando, que realmente es una parte fundamental, pues obviamente en la vida de las personas, ¿no? ¿Va bien? Sí, y bueno, dentro de esto hay conceptos que nos dan identidad y que de repente no nos damos cuenta porque los tenemos precisamente cotidianos, como es el caso del uso de los chiles. El extranjero normalmente piensa que el mexicano es un masoquista, que gusta de quemarse la boca y que por eso usa chile en todo, pero nosotros que estamos aquí sabemos que no, o sea, nosotros buscamos otras cosas en el chile, menos el picor. Hay quien pues disfruta el picor, pero poquito, pues, o sea, no es que guste de quemarse la boca ni nada de esto, ¿no? Entonces, cuando un extranjero ve que todas nuestras recetas tienen chile, que si tenemos un taco de chile relleno, le ponemos 2 o 3 salsas con chile todavía encima, entonces, pues ellos piensan que es una bomba, ¿no? De capsaicina que nos va a quemar por todos lados, pero nosotros sabemos que no. Y eso lo tenemos tan cotidiano que no nos damos cuenta hasta que lo vemos desde un punto de vista externo. A mí me ha tocado, cuando me ha tocado dar clases en otros países de cocina mexicana, normalmente se me acercan los alumnos y me dicen, chef, pruebe mi salsa, para ver si ya sabe como una salsa mexicana. Y la pruebo y es una cosa picante, horrible, porque el alumno piensa que así está bien para un mexicano, ¿no? Hasta que ya le empieza uno a explicar su propia concepción cultural de lo que estás tratando, y ya el alumno es que empieza a entender, ¿no? Es que el chile no se trabaja así nomás para que piques, ¿no? Sino tiene otro tipo de cosas. Entonces, toda esta concepción cultural que existe, pues existe un método y una técnica para transmitir todo esto. No solamente es como que dejarlo a ver cómo lo entiende la gente. Y eso obviamente fortalece nuestra identidad como mexicanos y como, si queremos segmentarlo más, como michoacanos o como veracruzanos o como del lugar donde queramos, pues, ¿no? Tomar el segmento de estudio. Entonces, en este caso de los chiles y el picor es un ejemplo, pero hay muchos otros. O sea, la forma de agarrar un taco, la humedad que soporta un taco, si ustedes les ha tocado ver alguna vez a un extranjero comiéndose su primer taco, pero que lo tiene que hacer él, se le rompe, se le cae, pasan muchas cosas que uno no pensaría que podría ser posible hasta que lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parece como que cuando nosotros vemos el taco sabemos exactamente la resistencia de la tortilla, cuánta humedad va a aguantar, cuánto relleno le cabe, cuántas salsas aguanta, si las salsas que están ahí pican o no pican. Todo eso lo vemos, no, así nomás con ver el taco sabemos todo eso, ¿verdad? Pero es por tanto conocimiento y tantos años y años de tacos en nuestro sistema, ¿no? Entonces, esos tipos de conocimientos se pueden transmitir, y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Es decir, academizar todo este cúmulo de conocimientos culturales, pero pues, principalmente de gastronomía. Y es lo que mencionábamos, al final algo que haces de manera cotidiana, pues
no lo conceptualizas en algo importante, ¿no? Muchas veces lo haces día con día, por poner el ejemplo que mencionaba de los tacos, tú sabes pues, solamente el proceso, entonces al final lo haces de manera cotidiana, lo haces de manera habitual y pues lo haces como si fuera tomar agua, ¿no? Porque al final pues lo es algo que haces cotidiano y no tienes esa concepción de la importancia que tienen, pues solamente en este caso, por ejemplo, un mole, pues alguna receta endémica de alguna región, ¿no? Otra parte importante pues es la parte de la innovación y la reinterpretación. Muchas veces creemos que la cocina actual o la cocina de vanguardia está peleada realmente con la cocina tradicional y creo que pues bueno, muchas de las técnicas ancestrales se siguen utilizando y se utilizan nuevamente dentro de la cocina actual o de la cocina de vanguardia, ¿no? ¿Y a qué hace referencia? Pues bueno, la parte importante es que sigan conservando pues el uso de los ingredientes con el mismo respeto pues solamente que lo utiliza la gente, seguir utilizando esas técnicas ancestrales con el mismo respeto, para que genere la misma identidad. Esto no quiere decir que no permita que se utilicen técnicas para mejorar, por ejemplo, ciertas texturas, por ejemplo, en las salsas, como por ejemplo poner en un termocirculador al vacío alguna salsa, algún mole para que tenga una textura más tersa, siempre y cuando se respete pues solamente el uso del ingrediente, la técnica de aplicación y obviamente el proceso, ¿no? Que al final pues va a generar un proceso más simplificado de cierta forma y va a modificar pues solamente la tersura de la salsa, por ejemplo, ¿no, chef? Sí, y aparte ahí nos dan un área de oportunidad para aquellas personas que de repente dicen, es que yo no quiero verme atrás de un fogón con un metate en un festival de cocineros tradicionales, dice, eso no es lo mío, pero pues resulta que desde la primera década de los 2000, cuando empezó toda esa tendencia denominada hipster, ¿no? La nueva oleada hippie que buscaba ahora apoyar al productor y que los productos fueran naturales y orgánicos y que fuera más limpio y menos cancerígeno. A partir de esa oleada y sobre todo con el punto de explosión para nuestra cocina fue cuando el nombramiento de la UNESCO a la cocina mexicana, cuando le dio esa importancia a nivel mundial y ante toda esta oleada hipster que venía detrás, eso hizo que el mundo gastronómico, el turismo gastronómico internacional, volteara a ver aquellos países con una cocina tradicional más fuerte. Es decir, ya no estaban buscando esos países de renombre internacional, sofisticado gastronómico como Francia, como Austria, y tampoco ya estaban buscando esos países que estaban desarrollando técnicas como muy innovadoras, llamativas, sofisticadas como España, sino que ahora estaban buscando países con cocina tradicional. Entonces fue cuando México, Perú, China, de todos estos países con una cocina tradicional súper amplia, empezaron a florecer gastronómicamente. En cuanto a restaurantes me refiero, ¿no? O sea, la cocina tradicional pues siempre ha sido fuerte, pero ahora oleadas y oleadas de turismo gastronómico empezaron a llegar a estos lugares, festivales y un montón de cosas, ¿no? Entonces, si vemos los restaurantes digamos, principales a nivel fine dining, es decir, restaurantes con estrellas Michelin o con lugares en los tops de San Pellegrino o con cualquier lista que tengan un reconocimiento por ejemplo, de México, nos vamos a encontrar con cocina tradicional aplicada a la vanguardia, es decir, vamos a encontrar tacos de barbacoa, vamos a encontrar cochinita pibil, vamos a encontrar moles, recados y un montón de chapulines y cosas así. ¿Por qué? Pues porque esa es la bandera de nuestra gastronomía, la tradición. Pero entonces, para aquellas personas que están estudiando gastronomía o que están desarrollándose apenas como gastrónomos y que su meta o su objetivo no es ser un cocinero tradicional, es decir, lo que nosotros ubicamos por los festivales, ¿no? Como un cocinero tradicional, o los que vamos a los pueblos y encontramos con un comedor tradicional, o comedor o personas que se dedican a apoyar a sus comunidades de manera tradicional. Si eso no es lo suyo, la cocina de vanguardia se está enfocando en la cocina tradicional. Entonces el camino sí o sí es ese, pues. Entonces, de repente la formación o la intención de formación de muchos de los estudiantes que buscan, digamos, una proyección internacional, pues se van más hacia una cocina más europea o hacia técnicas como más sofisticadas en cuanto al uso de tecnología y muchas veces no se están dando cuenta que en su país no es eso. Es decir, aquí la cocina tradicional es la bandera
y otros países como por ejemplo España, que eran la punta de la innovación gastronómica, se están también pasando a la cocina tradicional. ¿Por qué? Pues porque ellos también tienen cocina tradicional importante. Entonces, están empezando a producir este tipo de cosas. Países donde parecía impensable, ¿no? Que la cocina tradicional tuviera una fuerza, como Suecia, por ejemplo. Suecia es un país donde hay zonas donde la mitad del año no crece ni un pasto, pues. Entonces, por el frío. Entonces, al no haber producto, digamos que su cocina tradicional es la conserva. Es decir, conservar verduras, carnes y lo que puedas para el resto de la mitad del año, pues tener con qué alimentarse. Digamos que esa es la cocina tradicional de allá. Entonces, para que eso pudiera ser proyectado a un restaurante digamos, de categoría alta a niveles de listas y premios y todo, se veía impensable, pero la realidad es que está sucediendo. Entonces, y no tiene poco, pues tiene 15 años, más o menos 20 para acá. Entonces, esa parte solamente puede ser fortalecida si el conocimiento de cocina tradicional lo respalda, pues. Entonces, pues ese es otro digamos, de las intenciones de todo esto de la innovación gastronómica, el incorporar de manera consciente la cocina tradicional, ¿verdad? Ujú. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Sí. En el Facebook hay una pregunta, dice, en la UTM fomentan la gastronomía de los platillos típicos de Michoacán. Sí, o sea, hay programas educativos que cuentan con la asignatura como tal de cocina michoacana, ¿verdad? En la UTM no existe una asignatura así. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a un programa nacional. Entonces, de manera nacional se pactan, digamos, los programas o los contenidos de estos programas. Por lo tanto, no podemos tener esa materia como tal, pero dentro de nuestro programa sí lo vemos. Es decir, cuando vemos pescados, vemos charales y vemos pez blanco y vemos mojarras del lago y todo esto. Cuando vemos sopas, caldos y consomés, trabajamos el churipo, trabajamos la olla podrida, o sea, es decir, la cocina tradicional la buscamos que se meta dentro de nuestro programa, aunque no tenga un nombre como tal así. Pero lo que estamos buscando en la maestría ahora, pues es precisamente que Impactar en esa parte. Y por ejemplo, las materias como, por ejemplo, cocina mexicana 1 y 2, pues bueno, ven parte de las regiones dentro de Michoacán y pues bueno, se aborda de manera paulativa. Durante los cuatrimestres se van abordando, pues bueno, diferentes recetas endémicas de la región. Y ahorita, como menciona el chef, dentro de la maestría vienen materias específicas que ahondan pues solamente la cocina propiamente de Michoacán, tanto salada como dulce. Sí, además, bueno, de la presencia de la universidad en todos los eventos de gastronomía que hay en el estado, ¿no? Tanto de cocinas tradicionales como de otro tipo de eventos gastronómicos. Ahí tenemos siempre un espacio donde nuestros estudiantes pueden compartir con las personas pues que se dedican a este tipo de cocina. Y bueno, de vez en cuando también cuando tenemos los eventos o festivales, concursos dentro De la de la institución. universidad, tenemos como invitados tanto para ponencias, para clases, para jueces de concurso y todo esto, personas que se dedican a esto. De hecho, ahorita, pues bueno, acaban de construir 4 cocinas Pazzari que van a formar parte, pues obviamente, de los programas educativos, pues obviamente de la licenciatura y pues posteriormente a la maestría. La semana pasada vino unas cocinas tradicionales, pues van a dar una muestra y a inaugurar los espacios, pues obviamente, de cocina tradicional. Y hace unos meses atrás vinieron de Chetumal a presentarnos de la UT de Chetumal a hacer un intercambio cultural y gastronómico, preparando, pues bueno, ellos algunos platillos endémicos de allá, y pues bueno, aquí alguno de los chefs preparó pues solamente un platillo endémico. Entonces siempre ha estado vinculado dentro del programa educativo, pues todo lo que tiene que ver con la cocina de Michoacán. Una pregunta más. Otra pregunta. Bueno, muchas gracias por ver. Sí, licenciado. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento al licenciado Jonathan Moreno Jaramillo por su valiosa intervención en el programa institucional Academia de Michoacán, Academish, con el tema Cocina Tradicional en el Entorno Actual, realizado el día de hoy, 18 de febrero del 2025. Y también otorga el presente reconocimiento al doctor Jaime Fabián González Figueroa
por su valiosa intervención en la Academia de Michoacán Academics con la capacitación titulada La cocina tradicional en el entorno actual. Realizada el día de hoy, martes 18 de febrero 25, y haciendo aquí un poco de publicidad para la Universidad Tecnológica de Morelia. Tenemos el Fireside, que es Entérate, con un tema en específico ahorita por el mes de febrero, que son los derechos sexuales y reproductivos. Esta cartelera está vigente hasta el 28 de febrero, la cual tiene descuentos muy atractivos. Entre ellos está la Universidad Tecnológica de Morelia con el 20% de descuento en la inscripción, aquí en esta parte. Para quien esté interesado, puede adquirir esta cuponera en cualquier dependencia del gobierno del estado. Muchas gracias. Gracias. Michoacán es mejor.